Buenos días con todas las personas que escuchan a través de este medio de comunicación. Bueno, primero debo indicar que en el año 1964, Tigua Chimbacucho fue uno de los cabildos que se libera del sistema de haciendas a través de una reforma agraria realizado por el ex dictador presidente del Ecuador, general Guillermo Rodríguez Lara. Él tiene una hacienda antigua. Entonces, como desde el 1727 sus antecesores nunca habían pagado las obligaciones patronales, cuando ya se reforma la ley agraria, todos los indígenas, o hasta la edad de mi abuelito, quienes pertenecían a distintas haciendas antiguas, tenían que recibir por ley lo que correspondía, los pedazos de tierras que estaban utilizando hasta ese momento. Otros tenían 5 hectáreas, 10 hectáreas, otros tenían 1 hectárea, otros tenían 500 metros cuadrados. Yo no entiendo por qué la desigualdad en ese entonces, ¿no? Entonces, cuando los indígenas fueron libres, ellos tomaron caminos diferentes. En ese momento mi papá tenía 3 años, ¿sí? Entonces mi abuelito fue uno de los primeros que salió de Tigua a la ciudad de Quevedo para buscar trabajos similares en la agricultura, estibador, en las fincas de cacao, de banano, y trabajaba en esa forma, pero también vio una oportunidad, como muchos de nosotros. Se puso un kiosco de comida, ¿sí? Y vendía a los mismos indígenas de su comunidad. Y ahí trabajaba el primer artista quien inició rescatando este tipo de arte, Julio Toaquiza, tío político de mi mamá. Entonces, cuando los indígenas fueron libres, todos iniciaron a hacer actividades comerciales, porque ya les remuneraban. Uno de ellos es que Julio Toaquiza inicia a comprar objetos antiguos junto a sus hermanos mayores, Alberto y José Julio. Entonces pasa algunos tiempos, ya para el año 1970, Julio se dedica automáticamente ya a la compra de objetos antiguos y comercializar en museos de antigüedades, y en uno de esos viajes él se encuentra un tambor. Este tambor para él no significaba nada, es testimonio de Julio Toaquiza, porque para él, como ya se había convertido en músico, bueno, antes de casarse con la tía de mi mamá, él no era músico, no sabía, solo la familia Usha sabía de todo tipo de instrumentos. Él, cuando se casa con la tía de mi mamá, inicia a entonar instrumentos también, y como compró ese tambor, para él se había convertido en una herramienta de trabajo. Le pagaban por andar tocando en las fiestas de nuestras comunidades, como a Nochebuena, Tres Reyes y Corpus Christi. Entonces, desde el año 1972 a 76, 4 años, él inicia a replicar tambores. Se elaboran 49 tambores, tal cual, con las pinturas rústicas similares a las que había encontrado, porque le era difícil, según Olga Fish, seguir buscando tambores antiguos, sino que ya iniciaron a replicar tambores con la finalidad de comercializar en otros museos fuera del Ecuador. Julio Toaquiza dice que para él este tipo de trabajo ya le ayudó bastante. Él ya deja la agricultura desde el año 1972, ya no se dedicaba a la agricultura. En el año 1976 llega al declive de los tambores, ya no se vendían por el exceso de carga, que es demasiado grandote el tambor, de 70 por 70 centímetros. Dice que pasó un buen tiempo
sin saber qué hacer, y hasta que la señora Olga Fish le da la idea de replicar las pinturas de los tambores en figuras planas. Él estaba emocionado de cierta forma, pero no había logrado entender qué significaba figuras planas. Se fue a Antigua, pasó pensando casi 3, 4 días, llegó a una semana, idealizando qué eran figuras planas. Se regresa nuevamente a Quito y le pregunta a la señora Olga Fish qué son figuras planas. La señora Olga Fish amablemente le enseña, ¿no? Julio, si ves esos cuadros que están colgados en las paredes, tienes que hacer tal cual, pero con tus pinturas de los tambores hechas en cuadros de correr. Desde ahí inicia ya la elaboración del arte Antigua en sí, de los primeros artistas, con la elaboración de bastidores rústicos elaborados por ellos mismos. Uno de ellos fue mi papá, ya cuando regresa de Quevedo a vivir definitivamente en su comunidad. En su niñez se dedicaba a hacer pan y vender en la ciudad de Quevedo. También vendía helados para obtener recursos económicos. Cuando llega a mi comunidad, él, para ser conocido, para hacerse conocido, inicia a hacer una fiesta típica de nuestras comunidades. Una persona que hace la fiesta de cualquiera de las tres entra a ser respetado dentro de la comunidad, a ser nombrado. Entonces él tuvo esa iniciativa de hacer la fiesta, y todas las personas de otras comunidades iniciaron a conocer a mi papá. Él se enamora en su comunidad de mi mamá. Al cabo de algunos meses se casaron, se queda ahí definitivamente, y no podía dedicarse mucho a la agricultura porque no era rentable, y tenía que buscar una forma, un estilo de vida también, ¿no? Entonces, como Julio Tuaquiza y su señora esposa Francisca Uxha se habían convertido en padrinos de matrimonio de boda, le dijo que le enseñara a pintar, pero el padrino se negó. Con haber visto un cuadro en la pared, se inició en los primeros rasgos de pintura en el año 1979 en mi papá. Entonces, los primeros cuadros, recordemos que eran totalmente de fondo blanco, o fondo anaranjado o gris, y ahí se iban dibujando casi de formas geométricas, como juego de niños, ¿no?, sobre sus tradiciones. Nuestras tradiciones en esos momentos eran fiestas, mingas, acarreo de nuestros rebaños a los páramos. Ese tipo de cosas se representaban en los cuadros. Cuando entra ya mi papá a elaborar cuadros, él vio de forma distinta. Dijo, no, yo no le voy a hacer con fondo gris, ni fondo blanco, ni fondo anaranjado. En el color del cielo pone el azul o celeste. En el color de las montañas ya iba representando con verde, medios azules. Y en el color gris, donde tenía que dibujar a las personas, pone el color ya medio negro, el color del camino. Entonces para mi papá había ya una perspectiva cuando inició a dibujar. Y así hizo el primer cuadro, 2 cuadros, pero lógicamente como él estaba iniciando en su arte, le dificultó bastante comercializar, no sabía dónde vender, entonces tampoco sabía filmar. Mi papá era persona sin preparación escolar, ¿sí? Entonces, aún a pesar de haber vivido en la ciudad de Quevedo, mis abuelitos nunca se preocuparon en que mi papá se fuera a prepararse en la escuela o en el colegio. Y así, hasta que el cuñado, mi tío Pascual Uxha, le dice, Francisco, me dijiste que tenías cuadros, vamos, yo te ayudo a vender. Les lleva a Quito. El cuñado de mi papá ya se dedicaba a elaborar cuadros similares a tío Julio, ya vendía.
ya comercializado. Entonces, pero antes de eso, mi papá dice que se fue con un cuadro a Quito. No pudo vender, porque le preguntaron la firma, hijito, ¿dónde está la firma? ¿Dónde está la firma para poderte comprar? Entonces se regresó desilusionado. Se va un mes nuevamente a Quevedo con la finalidad de hacer más dinero, trabajando como panadero y heladero. Obtiene un poco de recursos económicos, se regresa, compra más bastidores y más cuero de borrego para elaborar. Pero durante ese mes mi papá no estaba quieto. Conocía a un profesor de una escuela y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a regalar este cuadro. Enséñame a firmar en un centro de alfabetización. Mi papá en los primeros cuadros firmaba la J de Juan, F de Francisco, U de Usha y de Ilaquich. Solo las iniciales de los nombres y los apellidos. Después, posteriormente, él se capacita en un centro de alfabetización en nuestra comunidad y aprende a firmar en manuscrito. Entonces, para mí, el hecho de que mi papá me haya inculcado en este tipo de arte es una herencia muy importante de nuestras comunidades. Pasa que cuando el padre de una familia es estibador, albañil, panificador, o arquitecto, o médico, o sea, la profesión que sea, los hijos tienen que aprender algo de ellos. Antes era así, de padres a hijos. Si él era panificador, aprendía a hacer pan. Si él era agricultor, también se mantenía como agricultor. Entonces, ese tipo de herencia estaba siendo transmitido por nuestros padres. Yo recuerdo claramente que a la edad de 3 años, mi papá me tenía parado al lado de la mesa, ¿no?, desde pequeño, con la intención de que aprendiera a pintar. Y así pasaron años. Tuve buena infancia, sí. Pero mi papá era rígido, estricto, correcto, porque desde que se inició ya con el liderazgo en la comunidad, él era un hombre recto, sigue siendo un hombre recto. Entonces para él era importante que los hijos también crecieran honestos, humildes, pero rectos, así, correctos. Él era catequista, él era presidente de mi comunidad en varias ocasiones. Nuestra comunidad ha sido uno de los primeros quien dio ejemplo a otras comunidades para que se rebelen en contra de haciendas. Siendo así, a mi papá le eligen como presidente de las 14 comunidades, formando una organización de segundo grado para que tenga voz y voto y pelear por algunos proyectos en las grandes ciudades. Antiguamente nuestras casas eran de choza, y la mejor casa de los pudientes, de los que tenían recursos financieros, eran paredes de adobe y de zinc, techo de zinc. Esa era la mejor casa. Pero a medida que pasaba el tiempo, ahora vemos casas de terrazas. Es una construcción distorsionada de acuerdo a la tradición y la naturaleza a donde pertenecemos. Tal vez fue por el ego de las personas o porque piensan que vivir en esa forma es tener un buen vivir para ellos o el suma causa.